Bueno, y ahora voy a explicar un poquito las estrategias de intervención cuando hay epidemias o emergencias de malaria. Voy a empezar a explicar un poquito este mapa, que me parece importante para entender las definiciones de epidemias de malaria. En el mapa de la izquierda tenéis la zona en blanco, donde no hay transmisión de malaria, no tenemos mosquitos en la zona de África. Y luego, si nos vamos a la zona de África subsahariana, veis esta línea por encima de la franja del Sahel, que es un poquito más la zona desértica, donde hay muy poquita transmisión, entre 1 o 3 meses. También hay algunas zonas aquí en la zona más surafricana, y la transmisión es muy poquita, muy limitada, entre 1 y 3 meses. Sin embargo, en la zona verde claro, la transmisión es un poquito mayor, es de 4 a 6 meses. Estos son los países del Sahel, donde comentaba en la primera presentación que se pueden hacer estrategias preventivas con medicamentos para los niños, para protegerles en esos 4 meses de la mayoría de los casos van a ocurrir en esos 4 meses. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esta población está mucho menos protegida porque no están expuestos todo el año a la malaria, solamente 4 meses normalmente, con lo cual el desarrollo del sistema semi-inmunológico en malaria es mucho menor y es población mucho más susceptible. Luego tenemos la zona verde oscura, donde están todos estos países como Congo, Centroáfrica, etcétera, etcétera, que tienen una transmisión mucho más larga en el año, entre 7 y 12 meses. Muchísimos niños van a tener 6 a 8 episodios de malaria al año porque hay muchísimos mosquitos durante todo el año parasitados. Y si comparamos con el mapa de la derecha, que es donde hablamos de epidemias de malaria en África, vemos que todos los países precisamente donde se han documentado las epidemias de malaria son estos países donde la inmunidad no juega un papel tan importante y coincide con la franja verde clara de transmisión de 4 a 6 meses. Sin embargo, los países que tienen la zona verde oscura, si os fijáis aquí, no es tan típico que tengan epidemias. ¿Por qué? Porque están habituados, están semi-inmunizados, no veremos pacientes adultos viviendo en estas zonas con malarias graves en el hospital, sí que tendrán episodios de malaria tipo un cuadro viral gripal, pero son adultos y niños entre 5 y 15 años que no están tan afectados por la malaria. Si vemos la zona de los kibus, en el Congo, hemos tenido varias epidemias de malaria porque tenemos distintas, y Burundi y Ruanda, tenemos distintas formas de transmisión, tenemos zonas de colinas, de valles, donde el mosquito tiene un papel diferente en la zona de los valles y en la zona de las montañas, con lo cual también juegan papeles diferentes los movimientos de poblaciones, con las transmisiones, con la infectividad y la densidad de mosquitos, está todo muy ligado. Todo esto en malaria, hay muchísimos factores que contribuyen a las epidemias, hay que tenerlos en cuenta a la hora de actuar, y estos factores condicionantes o desencadenantes pueden ser climáticos, por inundaciones, altas temperaturas. Esto produce que los vectores se reproduzcan mucho más rápido y haya mucha más densidad de vectores que pueden parasitarse más rápidamente, y el ciclo de vector a picadura humano pues produce muchos casos de malaria. Veis una foto a la derecha de una típica zona inundada donde pueden haber muchísimos mosquitos que pueden afectar a la población que se hospeda allí. Hay zonas tropicales y semiáridas donde también hay que tener en cuenta cómo funciona el vector. Luego hay que mirar la población susceptible, no hay que olvidar la población vulnerable en la que nos enfocamos, que son los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas, y también hay que tener mucho en cuenta en zonas de conflicto, en zonas de emergencias, los desplazamientos de la población. Si hay gente que se desplaza de una zona donde no hay mucha malaria a zona donde la transmisión es muy elevada, esta gente es muy susceptible de tener malarias severas, hospitalizaciones, como he dicho, vemos pacientes adultos con malarias severas hospitalizados, niños en coma entre 5 y 15 años, que no es lo más habitual cuando no han estado tan expuestos, y estos son parámetros de alerta que a nosotros nos indican si hay una epidemia o no
en la zona y qué es lo que ha pasado a nivel de movimientos migratorios de unas zonas endémicas a unas zonas hiperendémicas. Normalmente, cuando no hay una respuesta adecuada al manejo de casos, como es el caso de zonas que tienen desabastecido en los centros de salud, los hospitales, la comunidad, no hay acceso al diagnóstico, a las pruebas rápidas, puede ser por acceso geográfico, por inestabilidad política, conflicto armado, o bloqueos de recubrimientos de sistemas de recubrimientos de costo, que hay insuficiente cantidad de material para poder diagnosticar y tratar a los pacientes, y esto también puede ser un factor desencadenante de epidemias. ¿Qué utilizamos nosotros como definición operacional a nivel de epidemia de malaria? Cuando queremos tomar decisiones, no nos fijamos normalmente en el terreno sobre la definición teórica de epidemia con los umbrales de alerta y epidémicos, teniendo datos retrospectivos de los últimos 5 años, porque normalmente cuando hay epidemias no tenemos acceso a estos datos, con lo cual necesitamos esta definición operacional, que es para cuando preparamos o lanzamos una intervención real. Y esto ocurre cuando tenemos un incremento de casos de malaria, que en comparación con otros años anteriores o meses anteriores pueden provocar un colapso de las estructuras de salud y aumenta muchísimo la mortalidad. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite tener una alerta y definir si vamos a intervenir o no. Tenemos las estructuras colapsadas, como podéis ver en esta foto de Burundi. Podemos ver también las curvas y las tasas de incidencia aumentar muchísimo, y la tasa de letalidad también muy aumentada en los hospitales, bien por falta de acceso o bien por falta de buen manejo clínico de los casos. ¿Cuáles son las principales estrategias entonces en una intervención de malaria? Tenemos muchos pilares y empezamos siempre por el control vectorial, como he comentado en las estrategias de actividades preventivas en la presentación anterior. También tenemos la promoción de la salud, es importantísima a todos los niveles para que la comunidad tenga una buena aceptación, un buen entendimiento y un buen uso de las medidas de control vectorial y de acceso al sistema de salud. Actividades de prevención farmacéutica si procede, si el contexto lo permite y si está indicado, o bien son emergencias complejas, o bien son emergencias, son programas en el Sahel donde hacemos la quimioprevención estacional de malaria. El manejo de los casos, lo más rápido posible, lo más descentralizado posible. Hacemos una vigilancia epidemiológica para poder saber semanalmente cuántos casos tenemos y ver un poquito las tasas de letalidad en los hospitales donde estamos trabajando, y coordinarnos y hacer toda la parte de denuncia cuando vemos que los medicamentos no están llegando donde tienen que llegar, que se supone, en teoría, el Fondo Mundial tiene que abastecer a todas las zonas endémicas de malaria con pruebas rápidas, con tratamientos y con mosquiteras, y si no están en los lugares que están, pues hay que hacer este tipo de denuncia bien a nivel ministerial, a nivel de país, a nivel de coordinación, etcétera, etcétera. ¿Qué datos tenemos que mirar en una epidemia de malaria? Pues es muy importante a nivel semanal hacer el seguimiento de las tendencias, tanto en consultas externas como en la comunidad. Como habéis visto, las herramientas que tenemos nos permite hacer diagnóstico y tratamiento a nivel comunitario y poder tener una amplia cobertura de programa. A nivel hospitalario, en los centros nutricionales, tanto ambulatorios como hospitales, siempre hacemos un cribaje de malaria a todos los niños desnutridos, y esto nos permite saber la tendencia y las tasas de positividad de diagnóstico en estos niños y ver un poco qué está pasando y monitorear. Y tenemos que desglosar también los grupos de edad por todos los patrones de inmunidad que he comentado. Si tenemos, la mayoría de los niños son menores de 5 años, es que no ha habido muchos movimientos poblacionales, no tenemos tanta probabilidad de tener una epidemia que afecte a todos los grupos etarios por falta de inmunidad, y por eso desglosamos los datos. Tenemos que mirar el número total de casos, los casos graves, la positividad de las pruebas rápidas para ver las tendencias en los programas, ver que la tasa de letalidad está bajo control y el umbral que tenemos para ello es que sea del menos del 10%,
porque los casos complicados de malaria con severidad son casos muy difíciles de manejar bien, entonces es aceptable menos del 10% según todos los estudios, y la tasa de ataque para ver la magnitud y la severidad también de la epidemia. Si vemos la gráfica que os pongo a continuación, podríamos pensar, ¿es esto una epidemia o no? Mirando el país, que es Níger, mirando las semanas epidemiológicas y mirando el calendario. Normalmente en Níger cada año tenemos una curva estacional de transmisión de 4 a 6 meses, como he dicho. Aquí es donde hacemos los programas de malaria de quimioprevención estacional, y normalmente la arrancamos antes de que ocurran estas curvas. Esta sería una tendencia normal si no miramos otros datos, pero si os pongo la siguiente diapositiva con los datos de los 5 años anteriores y veis la línea amarilla, que es el umbral de epidemia, sí que vemos que el año 2010, que es la curva roja arriba, se ve esta estacionalidad de casos de malaria excepcional, es un pico excepcional comparado con los picos anteriores, con lo cual es importante, si tenemos programas regulares o tenemos acceso a datos de años anteriores, poder comparar y ver si realmente los equipos van a estar preparados y van a tener la capacidad para responder a un pico excepcional de malaria como este, ¿no? Lo que ocurrió en el año 2010 es que los equipos tuvieron que duplicarse, se convirtió en una emergencia, se tuvo que ir a la comunidad, tratar casos a nivel periférico con clínicas móviles y poder intervenir y bajar el nivel de mortalidad que se estaba viendo porque estaban todas las estructuras colapsadas. ¿Cómo respondemos a estas epidemias? Pues tenemos que tener calidad de manejo de casos, tenemos que, para eso siempre la colección de datos tiene que ser muy fina, tenemos que tener los datos bien recogidos, tenemos que tener pruebas rápidas y medicamentos para todos los distintos tipos de malaria en el sitio, preparados, posicionados y cuantificados. Y sobre todo los hospitales tienen que estar funcionantes y los centros de salud con camas 24 horas, 7 días a la semana, y tener una red comunitaria descentralizada con centros de salud y agentes comunitarios diagnosticando y tratando malaria muy rápidamente. Tenemos que aumentar la capacidad del hospital, vamos a tener muchos más niños ingresados, tenemos que aumentar la capacidad de banco de sangre para tener mucha rapidez en poner sangre a todos los niños que lo necesiten y manejar bien los casos graves, y sobre todo vamos a tener que hacer muchísima formación y aumentar la capacidad tanto de recursos humanos como logística para montar estas estructuras. A nivel preventivo van a ser las mismas pilares que hemos comentado antes de promoción de salud con mosquiteras, fumigación y cuando aplique la prevención farmacéutica. Y sobre todo decir a la comunidad que todo esto tiene acceso gratuito para aumentar el acceso a la población y para que se traten el mayor número de casos posibles. Una vez que estemos ya después de la intervención de la epidemia, siempre hay que tener claras las estrategias de salida en malaria. Entonces, esto es también de una manera muy práctica. Miramos si hay o no reducción de casos y las tendencias, y por eso es tan importante también la recogida de datos semanal y ver cómo van evolucionando los casos. Cuando vemos que el sistema de salud ya puede hacerse cargo de la situación y ya no están desbordados, sino necesita una intervención externa para apoyar a la magnitud de los casos y la severidad, y evaluar la situación dependiendo del contexto. Es que el Ministerio de Salud va a poder hacerse cargo o no de la situación. Esto hay que mirarlo, y también hay que ver si les podemos dejar alguna donación de medicamentos, de material, de estructuras, etcétera, etcétera. Y todo esto hay que compartirlo con la OMS, otras ONGs, otros actores, el Ministerio, y coordinarse siempre para ver cuándo sale un actor y entra otro y hacer un buen traspaso de los casos. Esto es la literatura recomendada para manejo de epidemias, con muchísimos más detalles de estrategias de intervención paso a paso a nivel de cada pilar: preventivo, diagnóstico y curativo. Está la guía de Médicos Sin Fronteras, está la guía
del CDC, que es el control de malaria en emergencias complejas, y luego ahora acaban de publicar también, se acaba de publicar en la OMS un manual que habla sobre distribución masiva de medicamentos también en los distintos escenarios que he comentado, que también es muy interesante para leer. Y por último, os quería hacer un ejercicio que era hablar un poco de la vacuna y el rol que tiene la vacuna de malaria en emergencias. Entonces me gustaría que buscarais la bibliografía que existe en el Lancet publicada sobre la vacuna. La vacuna tiene un nombre comercial que se llama Mosquirix, lo miráis en este artículo de Lancet que os vamos a poner en el Moodle, y miráis el esquema vacunal, la eficacia y los efectos secundarios. Hacéis un análisis de este artículo y os pediría si me podéis contestar a la siguiente pregunta, ¿se podría implementar la vacuna de malaria actual en situaciones de emergencia o epidemias? Y aquí lo dejo. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto en la plataforma. Gracias.